¿Sabías que la misma herramienta que puede arruinarte financieramente, también puede volverte rico? Sí, estoy hablando de la deuda. Si eres adinerado, el sistema de apalancamiento financiero trabaja para ti. Los bancos te ofrecen mejores tasas, más oportunidades, y el dinero parece fluir con facilidad. Pero si tienes menos recursos, endeudarte suele tener el efecto contrario, te hunde más. Y aquí es donde muchos se equivocan. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo usas el dinero que no tienes. Porque en realidad, incluso alguien de clase media, sin ser considerado rico, puede aprovechar el apalancamiento para mejorar sus ingresos, si sabe hacerlo con inteligencia. Hoy quiero mostrarte cómo los ricos utilizan los préstamos para multiplicar su riqueza. Y cómo tú también puedes hacerlo, sin importar en qué punto estés. La diferencia más grande entre ricos y pobres no está en la cantidad de dinero que ganan, sino en la forma en que piensan sobre la deuda. Los ricos usan el dinero prestado para generar más dinero. Los pobres, lamentablemente, lo usan para sobrevivir hasta fin de mes. Y no, esto no es una cuestión de inteligencia o suerte, es una cuestión de educación financiera. Mucha gente se endeuda porque no ve otra salida. Usan la tarjeta de crédito para pagar la comida, un préstamo para pagar otro préstamo, y así el ciclo nunca termina. No porque sean irresponsables, sino porque nunca les enseñaron a usar el dinero como herramienta, solo a trabajar por él. Mientras tanto, los ricos, y aquellos que aprenden a pensar como ellos, entienden que el dinero es energía, y que una deuda bien utilizada puede ser una escalera hacia la libertad financiera. Por eso, quienes dominan las reglas del dinero no le temen a endeudarse. Tienen educación financiera, planificación, y una mentalidad distinta. Saben que la deuda, en manos inteligentes, no destruye, construye. Todo esto ocurre dentro de un sistema que refleja dos grandes desigualdades, la desigualdad de ingresos y la desigualdad de deuda. En otras palabras, algunos usan la deuda como un juguete financiero, para multiplicar su capital, mientras otros se ahogan en ella, intentando apenas sobrevivir. Y esa es la diferencia entre usar la deuda para vivir, o usarla para prosperar. En este vídeo, te voy a mostrar 7 formas prácticas y reales en las que puedes utilizar los préstamos y el apalancamiento de manera estratégica para acelerar tu camino hacia la libertad financiera. Los trucos que vamos a compartir hoy son los que utilizan los ricos. Pero recuerda algo muy importante. El sistema financiero no trata igual a todos. Suele favorecer a quienes ya tienen más recursos. Por ejemplo, Jeff Bezos fundó Amazon usando préstamos estratégicos y apalancamiento inteligente. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, compró una mansión en Palo Alto sin poner un solo centavo de su bolsillo. ¿Cómo lo hizo? Simple. Utilizó deuda para no tener que vender sus acciones, y de esa forma, evitó pagar impuestos sobre la venta. Estos ejemplos no son solo historias inspiradoras. Son lecciones sobre cómo pensar como un inversor, incluso si tú no eres un multimillonario. Si no estás en la urgencia de pedir un préstamo para sobrevivir, puedes aprender a usar el apalancamiento como lo hacen los ricos, con estrategia y planificación. Pero aquí hay una advertencia clave. El apalancamiento siempre implica riesgo. Hasta los multimillonarios pueden quedarse sin nada si el mercado se mueve en contra de ellos. El truco está en tener suficiente dinero líquido para cubrir al menos parte de la deuda en caso de que algo salga mal. De lo contrario, es como saltar de un helicóptero sin paracaídas, emocionante, pero extremadamente peligroso. Y ahora sí, vamos a lo prometido. 7 formas de hacerte rico con préstamos. Antes de entrar en detalle, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún consejo para mejorar tus finanzas y aprender de los mejores. Forma 1. Margin Investing, inversión de margen. La inversión de margen, o margin investing, es una estrategia poderosa que permite comprar más acciones de las que podrías pagar solo con tu capital. Por ejemplo, si solo tienes $100,000, un broker te permite abrir una cuenta de margen y apalancar hasta 50% más, lo que significa que puedes invertir $200,000 en acciones. El objetivo es simple. Si el valor de las acciones sube, pagas la deuda que tomaste prestada y te quedas con la ganancia restante. Pero, como en todo lo que involucra apalancamiento, el riesgo es real. Si el precio de las acciones baja demasiado, el broker puede emitir un margin call, o llamado de margen, que básicamente te exige depositar más fondos para cubrir la pérdida mínima requerida. Si no puedes cubrirlo, tu inversión puede ser liquidada automáticamente, y perderías tu capital inicial. Por eso, este tipo de estrategia solo funciona si entiendes los riesgos, conoces el mercado y siempre tienes un colchón financiero para protegerte. No se trata de suerte,
Se trata de disciplina, planificación y educación financiera. Con esta estrategia, los ricos no solo multiplican sus ingresos, sino que aprovechan la deuda para generar riqueza sin comprometer su estilo de vida actual. Si no puedes transferir más dinero o acciones cuando el mercado se mueve en tu contra, el broker podría liquidar toda tu posición, dejándote con pérdidas significativas. En otras palabras, el margin investing es como jugar un doble o nada con tu dinero. Si sale bien, puedes multiplicar tus ganancias, comprando valores por hasta el doble de lo que realmente tienes. Si sale mal, puedes perderlo todo. Es como apostar a cara o cruz, pero con tu capital real. Por eso, este tipo de estrategia no es para principiantes. Requiere de un conocimiento profundo del mercado, disciplina, monitoreo constante y una estrategia de salida clara. Nunca inviertas dinero que no estés dispuesto a perder, porque el riesgo es real y la volatilidad puede ser brutal. Número 2. Leverage ETF, fondos negociados en bolsa apalancados. En español, estos se conocen como fondos negociados en bolsa apalancados, o ETFs apalancados. Son instrumentos híbridos que combinan características de acciones y fondos mutuales. Normalmente están organizados por commodities, bonos, sectores específicos o índices bursátiles como el S&P 500 o el Dow Jones. La clave de estos fondos es su capacidad de multiplicar los resultados del fondo subyacente mediante ingeniería financiera. Por ejemplo, un ETF apalancado de 2X intentará duplicar los rendimientos diarios del índice que sigue. Si el índice sube un 5%, tu ETF podría subir aproximadamente un 10%. Si es un 3X, ese 5% se convertiría en un 15%, y así sucesivamente. Esto significa que cuando el mercado está al alza, los retornos son exponenciales, y los inversionistas disciplinados pueden obtener ganancias que serían imposibles con inversiones tradicionales. Para ponerlo en perspectiva, algunos ETFs de compañías como Prosares han ofrecido retornos de hasta 300% en periodos cortos, lo que llama mucho la atención de quienes buscan apalancamiento. Pero atención, estos fondos son extremadamente volátiles. Si el mercado baja, el apalancamiento también multiplica las pérdidas, y puedes ver cómo tu inversión se erosiona rápidamente. Por eso, solo deberían ser usados por inversores que comprendan completamente los riesgos, monitoreen sus posiciones diariamente y tengan un plan para salir si el mercado se mueve en su contra. En pocas palabras, el Leverage ETF es una herramienta poderosa, pero peligrosa. Si lo usas correctamente, puede acelerar tu camino hacia la riqueza. Si lo manejas mal, puede costarte todo tu capital. Antes de que salgas corriendo a comprar acciones de un leverage ETF, debes entender algo crucial. Así como estos instrumentos pueden multiplicar tus ganancias, también pueden multiplicar tus pérdidas. No es magia, ni suerte, es pura matemática financiera. Si el mercado baja, tu inversión puede descender con la misma intensidad que subió, o incluso más, dejando tus ganancias anteriores reducidas o desaparecidas en cuestión de días. Por eso, tanto tú como tu corredor tienen que ser extraordinariamente hábiles comprando y vendiendo en el momento justo. Una mala decisión y todas tus ganancias pueden borrarse de un plumazo. Esta técnica, conocida como balanceo financiero, consiste en ajustar continuamente tu posición, comprar o vender según cómo se desvíe el valor bursátil del comportamiento histórico esperado. El balanceo financiero es como caminar sobre la cuerda floja. Cada movimiento debe ser preciso, cada decisión calculada, porque un solo paso en falso y podrías quedarte con los bolsillos vacíos. Sin embargo, si puedes pagar a analistas expertos o gestores financieros de alto nivel, como hacen los ricos, este proceso deja de ser un misterio y se convierte en tu red de seguridad bajo la cuerda floja, permitiéndote navegar el riesgo con mayor confianza. Número 3. Fondos de cobertura, hedge funds. Los fondos de cobertura son los verdaderos reyes del apalancamiento financiero. Están diseñados por los ricos, para los ricos, con un único objetivo: hacerlos aún más ricos. Cada práctica de apalancamiento, cada movimiento estratégico, está planeado para generar ganancias, minimizando riesgos a través de sofisticadas estrategias de inversión. Además, los fondos de cobertura son un ejemplo claro de cómo los ricos y la clase media utilizan la deuda de manera radicalmente diferente. Si eres alguien con un ingreso promedio anual de $200,000, probablemente inviertas de forma tradicional, estudias el mercado, analizando hojas de cálculo, gráficos y proyecciones, intentando predecir qué acciones subirán para colocar tu dinero allí. Esto es muy diferente a cómo los ricos emplean la deuda. Ellos usan el dinero de otros y apalancan activos para generar ingresos, sin depender únicamente de su propio capital.
El hedge fund ilustra cómo la deuda y el apalancamiento pueden ser herramientas de riqueza, no solo cargas financieras. Con el conocimiento adecuado, los ricos multiplican su capital sin exponer su patrimonio a riesgos directos innecesarios, mientras que la clase media, a menudo endeudada por consumismo o malas decisiones financieras, queda atrapada en un ciclo de deuda creciente. Esto suena lógico, pero no es la manera tradicional en la que invierten los fondos de cobertura. Mientras la mayoría de los inversores compra acciones esperando que suban, los hedge funds a menudo hacen dinero apostando a que empresas quiebren o que sus acciones caigan de precio. Suena contraintuitivo, ¿verdad? Pero funciona. Una de las formas más comunes de hacerlo es comprar acciones con dinero prestado para venderlas en corto, también conocido como short selling. En palabras simples, se trata de apostar a que algo perderá valor y, si tu predicción es correcta, obtienes ganancias incluso sin que la acción suba. Pero los fondos de cobertura no se limitan a esto. También pueden invertir en bonos, commodities, derivados, ETFs apalancados, divisas y una enorme variedad de instrumentos financieros, usando herramientas avanzadas de predicción y modelos estadísticos que el inversor promedio no tiene a su alcance. Eso sí, los requisitos de entrada suelen ser muy altos, normalmente alrededor de $100,000 como mínimo, porque manejar grandes cantidades de dinero requiere sofisticación y estrategia. Número 4. Venta en corto, short selling. Seguramente el término en inglés te suene más familiar, short selling. Incluso hay una película que lo ilustra perfectamente, The Big Short, protagonizada por Steve Carell y Ryan Gosling. Veamos un ejemplo sencillo. Imagina que crees que las acciones de Tesla van a bajar, quizás porque Elon Musk decide comprar bitcoins minados con electricidad de carbón, lo que podría afectar negativamente la percepción de la empresa. Le pides a tu broker que te preste 5 acciones de Tesla, cada una a $100, y las vendes de inmediato, obteniendo $500. Si tus predicciones son correctas y la acción baja a $30, recompras esas 5 acciones por $150, devuelves las acciones prestadas al broker y te quedas con $350 de ganancia sin haber invertido un solo centavo de tu propio dinero. Ahora, imagina esto a escala de un fondo de cobertura. No son solo $500, sino millones de dólares en acciones, multiplicando los beneficios potenciales. El truco está en saber cuándo entrar y cuándo salir, porque si la acción sube en lugar de bajar, las pérdidas pueden ser enormes. Lo fascinante de este enfoque es que te enseña a no depender únicamente de la suerte o del crecimiento natural del mercado, sino a crear estrategias donde incluso la caída de precios puede ser una oportunidad de ganancia. Es un ejemplo claro de cómo los ricos usan la deuda y el apalancamiento como herramientas para multiplicar su dinero, en lugar de simplemente cubrir gastos o sobrevivir. Por supuesto, estas operaciones de apalancamiento son sumamente riesgosas. Si tu predicción falla y la acción sube en lugar de bajar, deberás al broker la acción más intereses, y tus pérdidas pueden crecer de manera teórica y limitada. A medida que la acción siga subiendo, tus pérdidas aumentan, y ahí es donde los ricos marcan la diferencia. Ellos pueden pagar un ejército de analistas de mercado que reducen el riesgo y les permiten tomar decisiones calculadas. Además, si se equivocan, tienen acceso a rescatadores financieros o liquidez adicional que minimiza el daño. Un ejemplo histórico es el fondo de cobertura Long Term Capital Management, LTCM. Este fondo operaba con apalancamiento de hasta 30 veces su capital. En 1998, su estructura estaba al borde del colapso y requirió un rescate financiero masivo para evitar un desastre mayor en el sistema financiero. 2 años después, finalmente se liquidó. Esto demuestra que incluso los profesionales pueden fallar, pero el apalancamiento bien administrado sigue siendo una herramienta poderosa para quienes saben manejarlo. Número 5. Forex Trading. Ahora pasemos a otra manera de generar riqueza usando deuda. Forex Trading. Primero, definamos qué es Forex. Su nombre viene de Foreign Exchange, y se trata de un mercado global electrónico donde se compran y venden monedas y derivados financieros relacionados. Aunque no tiene una sede física, es el mercado más grande del mundo, con mayor liquidez y volumen de transacciones que cualquier otro mercado financiero. Además, Forex es como un casino gigante que casi nunca cierra. Está abierto 24 horas al día, 5 días a la semana, incluso en algunos días en que los mercados bursátiles tradicionales están cerrados. Esto lo convierte en un escenario ideal para quienes buscan oportunidades constantes, pero también en un campo donde el riesgo es siempre alto. El apalancamiento en Forex permite operar con mucho más dinero del que realmente tienes en tu cuenta, lo que significa que las ganancias pueden ser enormes, pero también las pérdidas. Por eso, es fundamental aprender análisis técnico, patrones de mercado y gestión del riesgo antes de siquiera pensar en apalancarte.
Quienes dominan Forex no solo compran y venden monedas, controlan posiciones, ajustan stops y planifican salidas estratégicas para no quedarse atrapados en movimientos adversos del mercado. Es como surfear una ola gigante. Si logras mantener el equilibrio, puedes recorrerla y ganar muchísimo, pero si pierdes el control, la caída puede ser devastadora. Formalmente, el mercado Forex estaba limitado a gobiernos, bancos centrales e instituciones financieras, pero hoy en día las personas individuales también pueden operar en él, gracias a plataformas electrónicas que ponen al alcance de cualquier trader la posibilidad de invertir en divisas globales. El negocio del Forex consiste en obtener ganancias con la diferencia entre los precios de compra y de venta de un par de monedas, denominadas moneda base y moneda de cotización, respectivamente. Esto puede sonar técnico, pero la idea esencial es simple. Compras barato y vendes caro, o vendes caro para recomprar más barato, aprovechando las fluctuaciones del mercado. La principal ventaja de Forex es que puedes tomar una pequeña cantidad de dinero y potencialmente convertirla en una fortuna en poco tiempo, gracias a los altísimos niveles de apalancamiento que se ofrecen. Por ejemplo, un apalancamiento de 100 a 1, que es usual en algunos mercados internacionales, permite que con solo $1,000 puedas controlar $100,000 en transacciones. En Estados Unidos, por regulaciones, el apalancamiento máximo es de 50 a 1, lo que aún significa que con una cuenta de $1,000 puedes mover hasta $50,000 en monedas. Pero aquí hay que ser muy claros. El apalancamiento es una espada de doble filo. Multiplica las ganancias y la operación va a tu favor, pero también puede multiplicar las pérdidas, y en Forex, estas pérdidas pueden superar tu inversión inicial si no gestionas correctamente el riesgo. Por eso, la educación, la estrategia y la disciplina son absolutamente necesarias antes de siquiera considerar apalancarse. Veamos un ejemplo práctico de cómo funciona una operación típica de Forex. Supongamos un trader que decide apostar contra el dólar comprando 10,000 euros cuando la tasa de cambio euro/dólar está en 1.5. Para abrir esa operación, solo tendría que usar $200 de su propio capital, mientras que los otros $9,800 vienen del apalancamiento proporcionado por el broker. Si el euro se aprecia 12,5 durante el día, el trader habrá ganado $500, un retorno enorme considerando que solo invirtió $200 propios. Sin embargo, el riesgo es igual de grande. Si el dólar sube 12,5 en lugar de bajar, ese trader pierde $500, más del doble de su inversión inicial. Este ejemplo ilustra perfectamente cómo Forex trading puede ser extremadamente lucrativo, pero también devastador si no se controla el riesgo. Para ponerlo en perspectiva histórica, George Soros protagonizó uno de los casos más espectaculares de Forex trading en 1992, cuando realizó una apuesta contra la libra esterlina durante el llamado miércoles negro, ganando más de $1.000 millones en un solo día. Este ejemplo muestra que los grandes jugadores pueden manipular o aprovechar movimientos del mercado a gran escala, algo que los traders individuales solo pueden soñar con replicar sin la preparación adecuada. En resumen, Forex trading ofrece oportunidades increíbles de riqueza mediante préstamos o apalancamiento, pero también es uno de los terrenos más riesgosos. El truco está en saber gestionar la exposición, tener capital de respaldo y usar herramientas de análisis para minimizar pérdidas mientras maximizas ganancias. No es un juego de azar, es un juego de estrategia y preparación. Sin apenas poner de su propio dinero, Soros embolsilló $1.000 millones. A partir de ahí se ganó el sobrenombre de el hombre que quebró el Banco de Inglaterra. Es irónico pensar que un hombre quebró un banco usando préstamos, precisamente el núcleo del negocio de un banco. Este ejemplo ilustra de manera contundente cómo el apalancamiento inteligente puede generar fortunas, siempre que se maneje con estrategia y conocimiento. A continuación, llegamos a una de las formas estrella de hacerte rico pidiendo prestado, las operaciones con bienes raíces. En vídeos anteriores te hemos hablado de esta estrategia, y no es casualidad que sea una de las favoritas de los Trump. Tanto Donald Trump como su padre, Frederick, construyeron gran parte de su fortuna utilizando deudas estratégicamente en propiedades. Existen varias maneras de generar riqueza vinculada a deudas sobre bienes raíces, y una de las más comunes es a través de hipotecas inteligentes. El truco es simple. Las hipotecas son deducibles de impuestos, lo que significa que los intereses que pagas pueden restarse de tus ingresos gravables. Por eso, los ricos suelen tener propiedades con varias hipotecas, aprovechando estas deducciones para pagar menos impuestos al final del año, dejando más dinero disponible para reinvertir o para crear flujo de efectivo. Cada dólar que no le das al fisco permanece en tu bolsillo, funcionando como un capital extra que puedes usar a tu favor. Pero no se trata solo de deducciones fiscales. También puedes hacer dinero con la inversión misma.
Por ejemplo, piensa en las remodelaciones y mejoras de una propiedad. Estas mejoras no solo aumentan el valor del inmueble, sino que también pueden ser incluidas en los cálculos de la hipoteca, dependiendo de cómo estructures el préstamo. Esto significa que, con dinero prestado, puedes mejorar tu propiedad, aumentar su valor y generar ganancias futuras, mientras pagas con los flujos de efectivo que produce la propiedad. Además, existe la estrategia de comprar propiedades para alquilar. Si adquieres una propiedad utilizando un préstamo y el alquiler que recibes cubre el pago de la hipoteca y otros gastos, la propiedad deja de ser un pasivo y se convierte en un activo generador de flujo de efectivo positivo. Esta es la esencia de la deuda buena. Utilizas dinero que no es tuyo para generar ingresos que, a su vez, te permiten pagar esa misma deuda y aún obtener ganancias. Un ejemplo clásico. Supongamos que compras una propiedad por $200,000 usando $50,000 de tu propio dinero y financiando $150,000 con un préstamo hipotecario. Si el alquiler mensual cubre el pago de la hipoteca y genera un excedente de $500 al mes, en un año habrás ganado $6,000 extra sin invertir más dinero propio. Y a medida que el valor de la propiedad aumenta, tu patrimonio neto crece automáticamente, todo gracias al apalancamiento financiero. Finalmente, los bienes raíces permiten combinar apalancamiento con creatividad fiscal. Puedes usar préstamos estratégicamente, mejorar propiedades, generar ingresos pasivos y minimizar impuestos. Por eso, esta es una de las estrategias más estables y efectivas para hacerse rico usando deudas, especialmente si aplicas educación financiera y disciplina. Bien, ahora solo queda una de las 7 formas de hacerte rico con préstamos, y probablemente sea la más sofisticada y estratégica de todas. Hablamos de las LBO, acrónimo del inglés Leverage Buyout, o compras apalancadas. El modelo sigue la misma lógica que hemos visto en los ejemplos anteriores. Comprar usando principalmente dinero prestado, pero con una diferencia clave. Mientras antes hablábamos de acciones, divisas o propiedades, las LBO están orientadas a la adquisición de empresas completas. Este tipo de operaciones suele ser ejecutado por fondos de capital privado o fondos de inversión, que buscan aprovechar oportunidades para comprar compañías infravaloradas, reestructurarlas y luego venderlas con ganancia. La estructura financiera de una LBO es impresionante. Entre el 70% y 90% del capital utilizado proviene de deuda, generalmente préstamos bancarios o bonos emitidos específicamente para financiar la compra. Incluso en escenarios más conservadores, la regla general es que al menos la mitad del capital sea financiamiento externo. Esto significa que los inversionistas contribuyen con solo una fracción de su propio dinero, mientras que la mayor parte proviene de fondos prestados. El truco para que esto funcione está en la garantía de los activos de la empresa que se compra. En otras palabras, la empresa adquirida misma actúa como colateral para el préstamo que permitió su compra. Esto permite a los inversionistas apalancar hasta 10 veces el dinero que pusieron de su propio bolsillo, multiplicando así su potencial de retorno. Ahora bien, no es un juego sin riesgos. Si la operación sale mal, las consecuencias pueden ser devastadoras. La empresa comprada puede quebrar, y en algunos casos, la empresa compradora también podría ir a la bancarrota. Por eso, las LBO no son para principiantes ni para quienes no estén dispuestos a asumir riesgos calculados y a planificar con extremo cuidado. Cada decisión requiere análisis financiero profundo, conocimiento del mercado y estrategias de reestructuración empresarial. Sin embargo, cuando se ejecutan correctamente, las LBO pueden generar ganancias enormes con una inversión relativamente pequeña de capital propio, y es exactamente por eso que los ricos y fondos especializados utilizan esta herramienta para multiplicar su patrimonio a gran escala. Es un ejemplo claro de cómo la deuda, si se maneja estratégicamente, deja de ser un enemigo y se convierte en un motor de crecimiento financiero. En resumen, con las LBO, el concepto es el mismo que hemos visto en todas las otras estrategias. Aprovechar el apalancamiento para crear riqueza, entendiendo que la educación financiera, la planificación y el control del riesgo son absolutamente esenciales. Esta es la manera en que se puede transformar un préstamo en una máquina de generar dinero, incluso a nivel corporativo. Por esta característica, las LBO son operaciones de alto riesgo, pero a la vez de altísimo rendimiento para quienes saben gestionarlas correctamente. La clave está en la ingeniería financiera detrás de cada compra. En este tipo de operaciones, los préstamos se hacen a nivel de la compañía adquirida, es decir, la empresa misma se endeuda para financiar su propia compra. Luego, el flujo de caja generado por la empresa se utiliza para pagar la deuda, mientras que los compradores obtienen ganancias derivadas de la operación. Con el tiempo, los inversionistas pueden vender la empresa por partes o reestructurarla para maximizar sus beneficios.
Esta estrategia convierte la deuda en un motor de crecimiento, permitiendo a los compradores aumentar su riqueza casi sin aportar gran capital propio, dependiendo en cambio del apalancamiento inteligente. Un ejemplo emblemático es la firma neoyorquina Kohlberg Kravis Roberts, KKR, que según el Financial Times, lidera el mundo de las compras apalancadas. Durante la era conocida como los depredadores del capital de riesgo, KKR y firmas similares adquirían compañías estratégicamente, generando enormes retornos para sus inversionistas. Los ricos utilizan este sistema como una herramienta para multiplicar su capital, mientras que quienes no cuentan con la preparación financiera adecuada corren el riesgo de ahogarse en deudas. Antes de que alguien salga corriendo a pedir prestado para emular estas estrategias, hay que recordar algo fundamental, como señala la revista GQ Magazine. El sistema de apalancamiento funciona distinto para los ricos que para los que no lo son. A los primeros, el apalancamiento llena sus bolsillos, mientras que a los segundos puede ahogarlos bajo el peso de deudas impagables. Por eso, la lección más importante es clara: la deuda es una herramienta más para generar riqueza, pero requiere 3 elementos indispensables. Habilidad financiera, saber cuándo y cómo utilizar el apalancamiento sin comprometer tu estabilidad. Conocimiento profundo, entender los mecanismos de la operación y sus riesgos antes de lanzarte. Colchón de seguridad, contar con reservas suficientes para cubrir obligaciones si las cosas no salen según lo planeado. En resumen, las LBO son una muestra extrema de cómo los ricos transforman la deuda en una fuente de riqueza, usando estrategias sofisticadas y capital ajeno, pero también un recordatorio de que sin educación financiera, disciplina y control del riesgo, el apalancamiento puede ser devastador. A fin de cuentas, el adagio que dice dinero llama dinero es totalmente cierto, incluso si se trata de hacerlo a través de préstamos bien gestionados. Y si no lo crees, pregúntale a alguien como Donald Trump, que ha demostrado cómo usar la deuda estratégicamente para construir su imperio financiero. Si te apasionan los negocios, el emprendimiento y las estrategias digitales, pero sientes que no sabes por dónde empezar, tenemos algo pensado especialmente para ti. Sabemos lo importante que es dar el primer paso de manera segura y consciente. Por eso hemos preparado una clase totalmente gratuita sobre cómo empezar a emprender y construir un negocio rentable desde cero. Esta clase está disponible en CreTransforma.com clase, y para tu comodidad, el enlace lo encontrarás en el primer comentario del vídeo o en las tarjetas interactivas al final. Queremos que aproveches esta oportunidad para formarte, aprender los conceptos clave y dar tus primeros pasos con confianza. Además, si tienes dudas, comentarios o sugerencias, no dudes en escribirlos en la sección de comentarios. Entre todos podemos generar un espacio de aprendizaje donde compartimos experiencias y nos ayudamos mutuamente a crecer. Tu aporte no solo puede aclarar tus propias preguntas, sino también ayudar a otros a entender mejor cómo funciona el mundo de las finanzas y los préstamos estratégicos. Si este vídeo te ha resultado útil, dale me gusta y compártelo con tus amigos, familiares o colegas que también quieran conocer estas 7 formas en las que los ricos multiplican su dinero usando deuda. Esto puede marcar la diferencia para alguien que aún no conoce estas estrategias. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Aquí compartimos herramientas, técnicas y consejos prácticos para crear riqueza, invertir inteligentemente y emprender con seguridad. Recuerda, la vida siempre es mejor cuando estás creando y aportando valor al mundo. Cada paso que das hacia la educación financiera y la toma de decisiones conscientes es un paso hacia tu libertad económica y tu independencia. No esperes más. Empieza hoy y aprovecha cada recurso a tu alcance para crecer. Gracias por estar aquí. Si este vídeo te inspiró, suscríbete y activa la campanita para seguir reprogramando tu mente hacia el éxito. Recuerda, no hay límites para una persona que cree en su poder.